Hola, buenas tardes a todos. Ya está a punto de conectarse nuestra ponente. En lo que se conecta, les quiero compartir una información de un evento que va a haber en el Hospital La Raza, en donde pues, pueden ir tanto médicos como pacientes. Y esto va a ser con motivo de la conmemoración del Día de la Hepatitis, pero se va a hacer un evento relacionado a cuidados del hígado. Entonces, ahorita al final del evento les voy a compartir también la información, pues aprovechando ahorita este pequeño comercial. Y ya llegó nuestra ponente, la doctora Lili Muñoz. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Qué gusto vernos, aunque sea en pantalla. Sí, y pues permítanme presentarle a la doctora que además de ser pues una super doctora, una clínica de veras fenomenal, es una muy buena persona, una gran amiga. Y pues bueno, la doctora Liliana es médico endocrinóloga y tiene alta especialidad en diabetes y metabolismo por parte del Instituto Nacional de Nutrición. Tiene doctorado en ciencias médicas, es miembro del SNI. Actualmente ella coordina el laboratorio de ejercicio en la Unidad de Investigaciones Metabólicas del Instituto Nacional de Nutrición. Es profesora de cátedra en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Instituto Tecnológico de Monterrey y ejerce su práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal. Y pues bueno, nos va a dar un tema que es súper básico para todos los que vemos pacientes con trasplante, que es el control metabólico en el paciente trasplantado. Pues muchas gracias, Lili, bienvenida. Se Gracias. supone Me que voy ya a puedes compartir. permitir, sí, sí, sí. Eh, entonces voy a, no me sale la opción de compartir, pero ¿dónde está? Abajo tiene que Ah, ya, decir ya, ya, cómo. sí, 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 ya. Perdonen ustedes. Entonces, ¿ya pueden ver la presentación? Ahí va. Ujú. Listo. Nada más como que empieza ya, listo. Muchas gracias. No, de nada, al contrario, reitero mi agradecimiento por la invitación a participar en este curso eh, que me parece muy relevante que se aborde este tema, ya que durante los últimos años pues hemos observado una mejora muy importante en la supervivencia de los pacientes post-trasplantados. Y bueno, lo cierto es que conforme disminuyen las complicaciones, tempranas relacionadas sobre todo con rechazo agudo, infecciones, van cobrando más relevancia las complicaciones metabólicas. Bueno, desde ahorita decir que en una persona que logra superar las primeras etapas de un trasplante, pues la principal causa de muerte son aquellas asociadas a enfermedad cardiovascular. Entonces, hoy vamos a revisar este tema en donde el principal énfasis lo pondremos en la diabetes post-trasplantes, pero también vamos a hablar de otras alteraciones metabólicas que impactan de forma significativa la supervivencia del paciente bueno, del injerto, incluyendo obesidad, hipertensión, dislipidemia y síndrome metabólico. Entonces, esta clase está organizada en seis secciones. En la primera sección hablaremos de la definición y diagnóstico, ay, perdón por los sonidos extraños, de la definición y diagnóstico de la diabetes mellitus post-trasplante y cómo hacemos el tamizaje. Posteriormente hablaremos de cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia en las personas post-trasplantadas, cuáles son los factores de riesgo, que por supuesto incluyen la terapia inmunosupresora. Algunos de estos fármacos son diabetogénicos, ya hablaremos un poco de ello. Luego tocaré el tema del manejo farmacológico con hipoglucemiantes, no solo orales, sino también con insulina. Y como mencioné hace un momento, los problemas que tienen, déjenme ver si puedo, porque seguramente están viendo como estos ah,
subtítulos que déjenme, permítanme ver si puedo quitarlos. Bueno, creo que ya no los estamos viendo. Perfecto. Bueno, luego hablaremos de otras complicaciones metabólicas adicionales a la hiperglucemia y finalmente cómo debemos abordar de forma multidisciplinaria este tipo de casos. Entonces, eh, en cuanto a la epidemiología incidencia de las complicaciones metabólicas asociadas a un trasplante de órgano, eh, de cualquier órgano sólido, se habla de que del 7 hasta el 39% de personas receptoras de un trasplante pueden desarrollar diabetes por post-trasplante y que hasta 38%. Voy a prender mi pointer. Mm, mm, ok. Y que hasta 38% de las personas que reciben un trasplante hepático pueden tener diabetes. Y la prevalencia varía un poquito más en las personas que reciben un trasplante renal y en este caso puede ir desde el 7 hasta el 39%. Sin embargo, o sea, adicional a la diabetes, hasta el 50% de las personas van a presentar alguna complicación metabólica. Y el periodo en el que principalmente se van a diagnosticar o se van a presentar estas complicaciones es en los primeros 6 meses después del trasplante. ¿Y por qué es relevante hablar de este tema? Pues porque tener complicaciones metabólicas aumenta el riesgo cardiovascular. Y como comenté, los desenlaces cardiovasculares son la principal causa de muerte a mediano y largo plazo en receptores de trasplante. Otro motivo muy relevante por el cual debemos de diagnosticar y tratar oportunamente las complicaciones metabólicas asociadas al trasplante es para cuidar el órgano trasplantado. Si el motivo de trasplantar a una eh, persona fue diferente a diabetes y posterior al trasplante le da diabetes, entonces ponemos en riesgo a ese órgano. Por ejemplo, en el caso del trasplante renal, pues ese órgano se vuelve susceptible de volver a ser afectado en esta ocasión por nefropatía diabética. Y en el caso del el hígado, pues las alteraciones metabólicas sin duda van a volver a ese hígado susceptible a presentar alteraciones asociadas a la masa LD, o si el paciente, si la indicación del trasplante fue cirrosis asociada a masa LD, la recurrencia puede ocurrir y se habla de que cuando el masa LD recurre en un órgano, en un hígado trasplantado, suele tener un curso más agresivo y pues esto conllevar a la pérdida de el injerto. Entonces, la incidencia de las alteraciones metabólicas va a depender del órgano trasplantado, los criterios diagnósticos que usemos para diagnosticar estas complicaciones y también van a depender del régimen inmunosupresión. Lo cierto es que la diabetes mellitus post-trasplante, que se suele abreviar como PTDM, va a empeorar la supervivencia del injerto y del paciente si no se trata correctamente. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus post-trasplante? Que previamente se la llamaba diabetes mellitus de reciente, de nuevo inicio, secundaria a trasplante. Es una diabetes de nueva aparición, persistente, que se diagnostica después de que se trasplanta un órgano sólido en un paciente que no tenía diabetes previamente. Esta entidad no es equivalente a la hiperglucemia transitoria peritrasplante que van a presentar la gran mayoría de personas que se someten a un trasplante. La prevalencia o la posibilidad de presentar hiperglucemia post-trasplante es arriba del 90% y que generalmente va a ser transitoria y va a mejorar cuando se reduzcan las dosis altas de esteroides. Sin embargo, la diabetes mellitus post-trasplante es una diabetes que persiste aún después del momento agudo perioperatorio.
Entonces, por lo mismo, ya que no es lo mismo la hiperglucemia transitoria, peritrasplante y la diabetes mellitus asociada al trasplante, el diagnóstico se debe confirmar cuando el paciente está estable en condiciones ambulatorias y cuando ya tiene una terapia estable e inmunosupresora de mantenimiento. Y vale la pena mencionar que los criterios que se van a usar para diagnosticar la diabetes post-trasplante son exactamente los mismos que se usan para diagnosticar cualquier tipo de diabetes, que son una hemoglobina glucosilada mayor en 6,5%. Y en ese sentido, posiblemente lo más importante de mantener en mente es que la hemoglobina glucosilada va a ser poco confiable en los primeros meses después de la operación por múltiples factores, como la anemia, las múltiples transfusiones y el recambio eritrocitario. Otro criterio diagnóstico es cuando tenemos una glucosa de ayunas mayor a 126. Esta medición debe ser confirmada en al menos dos ocasiones. Y la curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de glucosa de 75 miligramos, donde si tenemos un valor de glucosa a las 2 horas arriba de 200 miligramos sobre decilitro, se hace el diagnóstico de diabetes post-trasplantes. Cabe mencionar que la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa se considera el estándar de referencia, dado su mayor sensibilidad y que es capaz de detectar casos que la glucemia basal no diagnosticaría. O sea, la curva de tolerancia a la glucosa nos ofrece la posibilidad de poder diagnosticar a las personas de forma más temprana. Entonces, siempre que sea posible, hay que usar esta herramienta diagnóstica. La ADA, desde hace algunos años, como ustedes saben, la Asociación Americana de Diabetes cada año publica los estándares de tratamiento del año correspondiente. Normalmente lo hace en diciembre del año previo de la publicación. Por ejemplo, las guías de la ADA del 2026 se publicaron en diciembre del 2025. Entonces, en varias ediciones de la ADA ya se ha reconocido como tal el término de diabetes post-trasplante y se hacen algunas recomendaciones para su identificación y para su manejo en la sección de clasificación y manejo de diabetes. Y las guías del 2026 hacen estas tres recomendaciones puntuales, que son la recomendación 2.26, que hace referencia al tamizaje y diagnóstico. Y textualmente la guía dice, después de un trasplante de órgano sólido, debe realizarse tamizaje para hiperglucemia. El diagnóstico formal de diabetes post-trasplante debe establecerse cuando el paciente se encuentre clínicamente estable, con un esquema de inmunosupresión estable y, por supuesto, en ausencia de una infección aguda. La recomendación 2.27, que hace alusión a cuál es la mejor prueba diagnóstica o prueba de detección, recomienda hacer en todos los casos la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de glucosa de 75 gramos, por los motivos que ya comenté, que es mucho mayor su sensibilidad para diagnosticar de forma temprana pacientes con esta complicación. Y la recomendación número 2.28 habla acerca de mantener inmunosupresión óptima. Y textualmente dice, los esquemas inmunosupresores que han demostrado proporcionar los mejores resultados clínicos para el paciente y la supervivencia del injerto deben mantenerse, independientemente del riesgo de desarrollar diabetes mellitus post-trasplante. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a dar predilección al esquema inmunosupresor que mejore la probabilidad de que el trasplante progrese y de que no haya un rechazo agudo, aún sabiendo que determinado esquema puede aumentar significativamente el riesgo de diabetes. O sea que es preponderante el esquema inmunosupresor
que cambiar el esquema para evitar que una persona desarrolle diabetes. Y eso pues tiene mucha lógica. ¿Y cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus post-trasplante? La fisiopatología en realidad es muy similar a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que se caracteriza por tener dos componentes principales, que son la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta. Es común que las personas después de un trasplante aumenten peso y hay muchos factores que intervienen para que esto suceda. Normalmente, previo al trasplante, las personas que se van a someter a este procedimiento pues están muy enfermas, ¿no? Están con una enfermedad terminal del órgano que va a ser trasplantado y esto les condiciona un estado de caquexia. Después del trasplante logran superar este estado de caquexia. Normalmente hay sobrealimentación, hay ganancia de peso. También debido a los cuidados que debe tener el paciente después del trasplante, pues hay un estilo de vida sedentario. Sin duda, pues va a haber una utilización de terapias basadas en corticosteroides y un estado de inflamación crónica. Y todo esto van a ser factores de riesgo para que la persona desarrolle resistencia a la insulina. Además, otro componente importante en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es la disfunción de la célula beta. Y en el caso del paciente post-trasplantado, esto va a ser un efecto, la disfunción de la célula beta va a ser un efecto directo de los inhibidores de la calcineurin, como el tacrolimus, que es una terapia de primera línea dentro de la terapia de inmunosupresión que se usa para la mayoría de los órganos sólidos que se trasplantan. Entonces, esta toxicidad a la célula beta pues va a condicionar una disminución en la secreción de insulina. Además, también va a haber factores inherentes del injerto y inherentes al huésped. Por ejemplo, que la persona tenga una predisposición genética para tener diabetes, la edad. La edad es absolutamente diabetogénica, ¿no? Entre mayor edad tenemos, pues mayor es la probabilidad de que perdamos la capacidad de mantener la homeostasis de la glucosa. Infecciones que pueden adquirirse de forma aguda después del trasplante, como citomegalovirus o infección por virus de la hepatitis C, y que el paciente, sobre todo los que tienen enfermedad renal terminal, pues hayan presentado un estado urémico previo. Como en casi toda enfermedad, vamos a tener factores de riesgo modificables y factores de riesgo que no podemos modificar. Entre los no modificables, por supuesto, va a estar la edad avanzada del receptor, la etnia de la cual provenga, y se ha documentado que la etnia hispana tiene una mayor susceptibilidad para presentar diabetes tipo 2. El antecedente familiar de diabetes tipo 2, como sabemos, la diabetes tipo 2 tiene una alta heredabilidad. También cuando la etiología de la falla renal, en el caso del trasplante de riñón, es poliquistosis renal, o cuando la causa es infección por virus de la hepatitis C, también se consideran factores de riesgo. Y en cuanto a los factores de riesgo modificables, la obesidad y el síndrome metabólico previo, así como un estado de prediabetes o de intolerancia a la glucosa. El régimen inmunosupresor, que si bien es algo modificable, como mencioné previamente, pues siempre se va a dar predilección a elegir el mejor régimen inmunosupresor posible para el paciente, a modificar el régimen con fin de disminuir la posibilidad de que le dé diabetes. El sedentarismo y el aumento de peso post-trasplante, que es multifactorial, también es un factor de riesgo modificable. Entonces, la inmunosupresión, al igual que la edad y otros factores de riesgo, pues es diabetogénica. Y en esta diapositiva se enlistan los principales fármacos que se usan con fines de generar una inmunosupresión al paciente que ayude a que no tenga rechazo al órgano trasplantado.
En cuanto a los corticosteroides provocan resistencia a la insulina, tanto a nivel prereceptor como a nivel postreceptor, y fomentan la gluconeogénesis hepática. Las corticosteroides son hormonas contrarreguladoras y al igual que, por ejemplo, o sea, los corticosteroides me refiero al cortisol, o sea, me refiero al cortisol es una hormona contrarreguladora como lo es el glucagón, como la es la hormona del crecimiento, como lo son las catecolaminas y todas las hormonas contrarreguladoras tienen la característica de que incrementan significativamente la gluconeogénesis hepática y en el caso del cortisol también fomenta la resistencia a la insulina. El riesgo para que la terapia crónica con corticosteroides o cualquier derivado de la cortisona provoque un efecto diabetogénico es alto y es dosis dependiente. En el caso del tacrolimus, eh, el tacrolimus tiene una toxicidad directa sobre la célula beta y por ende, con su uso puede disminuir la secreción de insulina y el riesgo relativo de que produzca este efecto también se considera alto. Al contrario de lo que sucede con otros inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina, donde su efecto diabetogénico es mucho menor que el del tacrolimus y se considera de riesgo relativo moderado. Los inhibidores de mTOR, que se usan con mucho menor frecuencia que la ciclosporina, el tacrolimus o los corticosteroides, tienen la característica de que también causan resistencia a la insulina, pero también tienen un papel muy importante en el metabolismo de las lipoproteínas y disminuyen el aclaramiento de las lipoproteínas y por tanto causan dislipidemia. Del tipo de dislipidemia que causan estos fármacos, como el sirolimus y el everolimus, tiende a ser una dislipidemia muy aterogénica, o sea, una dislipidemia que se caracteriza por tener triglicéridos ligeramente altos y colesterol HDL ligeramente bajo. Es una dislipidemia que se le considera aterogénica porque tiende a tener un fenotipo de partículas LDL pequeñas y densas que son más aterogénicas. Entonces es muy frecuente la presencia de dislipidemia con inhibidores de mTOR, sirolimus o everolimus, pero el riesgo de diabetes es moderado a bajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cribado y monitorización de estos pacientes? Realmente la prevención necesita iniciar desde la etapa pretransplante. Entonces, desde la etapa pretransplante, nosotros tenemos que tener bien clasificado al paciente. Necesitamos saber si tiene un metabolismo normal de la glucosa, si tiene prediabetes o si ya tiene diabetes. Obviamente, habrá algunas etiologías de falla de órgano sólido claramente asociadas con una diabetes preexistente, como en el caso de el trasplante renal, donde no solo en México, sino en todo el mundo, la primera causa o la primera indicación de trasplante renal es la diabetes. En el hígado empieza a suceder un fenómeno más o menos similar. Décadas atrás, la causa número uno de trasplante se consideraba la infección crónica por virus de hepatitis C, seguida del trasplante hepático secundario a daño hepático por alcohol, pero actualmente la MASLD o la enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica es una indicación cada vez más frecuente de trasplante y por tanto se entiende que un gran porcentaje de estos pacientes pues ya van a tener diabetes pretrasplante. Entonces es importante tener bien clasificado al paciente, medirle su glucosa, su hemoglobina glucosilada y una evaluación de los factores de riesgo en todos los candidatos a un trasplante. La fase precoz, que se considera la fase en las primeras 6 semanas del trasplante, pues es bastante común que haya hiperglicemia. Como mencioné previamente,
la posibilidad de hiperglucemia es de más del 90% y esto principalmente debido al estrés de la cirugía, al uso de dosis altas de corticosteroides. Muchas veces también hay infecciones concurrentes que exacerban la hipoglucemia. Entonces, en esta fase es particularmente importante tener una vigilancia estrecha de la glucosa capilar. eh, y aunque la hiperglucemia va a ser muy frecuente, realmente no es diagnóstica de diabetes post-trasplante, ¿no? Puede haber pacientes que hagan una hiperglucemia muy aparatosa al principio, pero que luego logren remitir cuando estén más estables, después de los 2 o 3 meses del trasplante. La fase estable que empieza a suceder después de los primeros meses del trasplante es cuando se debe confirmar la presencia de diabetes mellitus post-trasplante. Y como ya comenté, pues el diagnóstico se hace de la misma manera que cualquier causa de diabetes, con glucosa basal, hemoglobina glucosilada y curva oral de tolerancia a la glucosa, idealmente cuando el esquema de inmunosupresión tenga ya varias semanas estable. El seguimiento, en caso de que se descarte que la persona tiene diabetes post-trasplante, de todas maneras se tiene que hacer un seguimiento periódico, porque recuerden que cualquier evaluación de este tipo es como una fotografía, o sea, que no haya tenido diabetes en ese momento no significa que no la pueda desarrollar eventualmente. Entonces, estos pacientes ameritan una vigilancia de los factores de riesgo cardiometabólico de por vida. Entonces, en este esquema se resume todo lo que acabo de comentar en la primera parte de esta presentación. Cuáles son las recomendaciones, los factores de riesgo y los efectos a largo plazo en personas que desarrollan diabetes tipo 2 post-trasplante. El manejo que se sugiere para personas que desarrollan diabetes post-trasplante es básicamente similar que el de las personas que desarrollan diabetes de cualquier otra etiología. Es decir, las medidas no farmacológicas, en específico las medidas del estilo de vida, van a ser una piedra angular para el tratamiento de estos pacientes. Dieta, ejercicio, control del peso. A veces en la etapa más temprana después del trasplante es un poco pues difícil implementar cambios, por lo menos cambios que realmente sean sustanciales en el estilo de vida debido a la etapa de convalecencia. Es un procedimiento que no es algo menor y que amerita pues cuidados que impiden que aunque uno quiera o aunque el paciente quiera, pues a veces no es posible llevar una implementación de un programa de ejercicio, por ejemplo, o de control de peso. Muchas veces lo que los pacientes quieren e incluso lo que uno quiere después de esta etapa tan difícil, o sea, normalmente cuando un paciente se trasplanta, al menos en México, es cuando ya está muy enfermo. Entonces, parte de estar muy enfermo, sobre todo en trasplante de hígado, es bajar mucho peso. Son pacientes que prácticamente están en caquexia. Entonces, muchas veces lo que se busca es una ganancia ponderal, pero a veces si esta búsqueda de ganancia ponderal no se implementa con un buen esquema de alimentación y ejercicio, se puede provocar que el paciente gane peso, pero de forma muy desfavorable en cuanto a su composición corporal. Entonces, las medidas no farmacológicas forman parte muy relevante del tratamiento y hay que iniciarlo tan pronto sea posible. En cuanto a los tratamientos de primera línea oral, la metformina se considera uno de ellos, sobre todo si hay sospecha de que la diabetes de la persona está siendo un poco más favorecida por un mecanismo de resistencia a la insulina que por un mecanismo
de toxicidad a la célula beta. Me ha tocado ver que en algunos pacientes post-trasplantados que usan tacrolimus, cuando empiezan con hiperglucemia, se asume casi de forma inmediata que el mecanismo es farmacotoxicidad. Entonces, muchas veces se plantea toxicidad a la célula beta, perdón. Y entonces muchas veces se plantea en una primera instancia la insulinización temprana, pero no necesariamente las personas que desarrollan diabetes post-trasplante, su mecanismo principal va a ser la falta de secreción de insulina por toxicidad de la célula beta. También puede haber casos en donde el fenotipo que predomine sea la resistencia a la insulina. Cuando persiste la duda, o sea, aspectos clínicos que nos pueden ayudar a determinar qué está predominando, si es la resistencia a la insulina o si es la deficiencia en la secreción de insulina, sería, por ejemplo, pacientes que no han ganado mucho peso. En un paciente que no ha ganado peso, yo lo que pensaría es que el mecanismo principal de su diabetes es por deficiencia en la secreción de célula beta asociada a toxicidad por tacrolimus, mientras que en el caso opuesto, si un paciente tiene, no sé, 3 meses por trasplante y ha ganado 10 kilos, 12 kilos, yo lo que pensaría es que potencialmente el mecanismo que está predominando es la resistencia a la insulina y en esos casos específicos la metformina se vuelve un tratamiento de primera línea oral. Y debemos siempre pensar en la metformina, sobre todo en aquellos pacientes que ganaron mucho peso después del trasplante, pero también es importante estar seguros de que la tasa de filtrado glomerular del paciente permite el uso de metformina. En general, se desaconseja el uso de metformina con tasa de filtrado glomerular menor a 35%. En estos casos tan especiales, inclusive se desaconseja iniciar metformina cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 45 mililitros kilo hora. Otra terapia que ha mostrado evidencia como para poderla clasificar como una terapia de primera línea son los inhibidores de ICGLT2. Es súper importante tener en mente que los inhibidores de ICGLT2 se deben de usar solo en pacientes estables. Por ejemplo, un paciente que está hospitalizado sería impensable darle un inhibidor de ICGLT2. Podemos favorecer una crisis de cetoacidosis diabética glucémica con el uso de este tipo de fármacos. Otros tratamientos en los que podemos pensar como tratamientos adecuados para en la diabetes post-trasplante son las terapias basadas en incretinas, sobre todo cuando estamos pensando que el mecanismo que llevó a la persona a desarrollar diabetes es la resistencia a la insulina. Entre las terapias basadas en incretinas, las que se prefieren son los agonistas del receptor de GLP-1 por múltiples motivos, como su beneficio cardiorrenal, pero sobre todo su beneficio sobre el peso. En el grupo donde trabajo, donde uno de los médicos con los que trabajo se especializa en trasplante hepático. Yo veo a los pacientes de él después de los trasplantes, a los que desarrollan diabetes post-trasplante, y hemos tenido una buena experiencia con el uso de agonistas del receptor de GLP-1, sobre todo como comenté, en los que experimentan una gran ganancia de peso en los primeros meses después de la cirugía. La insulinización se puede hacer de forma temprana cuando la hiperglucemia es grave y también se puede hacer en etapas posteriores. Una de las ventajas de la insulinización es que nos permite tener un adecuado control de la glucosa en lo que se determina si la hiperglucemia del paciente va a ser transitoria o si se va a quedar con diabetes o en lo que determinamos si la diabetes de la persona va a ser eh, más favorecida por resistencia a la insulina o más favorecida por deficiencia en la función de la célula beta. Aunque no está como tal recomendado en las guías, una práctica bastante común en endocrinología
cuando queda mucho la duda de cuál es el mecanismo fisiopatológico que está predominando, es medir el péptido C. Otra cosa que podemos hacer es medir la glucosa y la insulina, por supuesto, en un paciente que no esté recibiendo insulina como terapia exógena, o sea, en un paciente que todavía no está recibiendo tratamiento, lo que podemos hacer es medir glucosa, medir insulina y calcular el índice HOMA. Si el índice HOMA está alto, pues eso significa que el paciente tiene resistencia a la insulina, o sea, significa que la resistencia a la insulina está siendo un factor que está participando en el padecimiento. Por el contrario, si el paciente no sale con un índice de resistencia a la insulina o un HOMA alto se considera un HOMA arriba de 2, le podemos medir el péptido C. Y si el péptido C está abajo de 1, recuerden, el péptido C es un precursor de la insulina que es útil para saber cómo está la reserva pancreática de una persona. Y en general se acepta que cuando el péptido 1 es menor de 1, significa que la persona tiene una pobre reserva pancreática de células beta. Entonces, cuando quede mucha duda de qué mecanismo fisiopatológico está predominando, creo que hacer la medición de HOMA y péptido C nos puede ayudar a tomar la decisión. En el escenario donde el HOMA no esté alto y el péptido C esté suprimido, la mejor decisión y el tratamiento más indicado para para la persona sería la insulinización. Y por el contrario, si el HOMA está alto y el péptido C también está alto, significa que la persona tiene una buena reserva pancreática de células beta que secretan insulina y que entonces el mecanismo que está predominando es el de resistencia a la insulina. Y en ese escenario, si la tasa de filtrado lo permite, lo que deberíamos usar como primera línea sería metformina y agonistas el receptor de GLP-1. Entonces recuerden, de hecho está en esta diapositiva, la metformina es el fármaco oral de primera elección si la tasa de filtrado es adecuada. Más de 30 y yo les diría ser muy cautelosos y que individualicemos cada caso y habrá casos en donde quizá nuestro criterio debería ser arriba de 45, sobre todo si el órgano sólido trasplantado fue precisamente el riñón, todavía no sabemos cómo va a quedar la tasa de filtrado de esa persona. Yo sería la idea de irnos a un umbral más alto de 45 mililitros minuto. La metformina tiene varias ventajas, ¿no? La metformina es buena, bonita, barata, tiene bajo riesgo de hipoglucemia y su efecto sobre el peso es más bien neutro, pero en algunos casos puede favorecer una discreta o una modesta reducción de peso. Cuando usamos metformina, indudablemente hay que estar revisando periódicamente la función renal. Hay pacientes que tienen problemas de tolerancia digestiva y también pacientes que están pasando por infecciones agudas o eventualidades de cualquier tipo agudas, pues tienen un mayor riesgo de acidosis láctica. Cuando eso sucede, pues hay que suspender de forma inmediata a la metformina. Entonces, lo más importante para decidir si una persona es elegible para usar, para responder bien a la metformina, es identificar cuál es la posible etiología. Si es pérdida de células beta versus resistencia a la insulina, y eso lo podemos determinar midiendo HOMA y péptido C. En el caso de los inhibidores de CGLT2, pues como saben, ofrecen beneficio cardiovascular y nefroprotector. Y existe evidencia en personas con trasplante renal cuando ya están en una etapa estable. Siempre un miedo particular que existe con las terapias de inhibidores de CGLT2 es el aumento en la incidencia de infecciones genitourinarias, básicamente por hongos. En realidad, este incremento en la incidencia de infecciones casi nunca es bacteriano. Otra preocupación es la depresión del volumen y la posibilidad de una cetoacidosis euglucémica. En cuanto a los agonistas del receptor de GLP-1, tienen la ventaja de que su riesgo de hipoglucemia es prácticamente nulo. Obviamente van a ayudar a mejorar la hemoglobina glucosilada, pero sobre todo van a ayudar a reducir el peso. Su beneficio
cardiovascular y renal se ha documentado en grandes estudios clínicos. Una desventaja, pues, es la amplia o la gran prevalencia de efectos digestivos. Se habla en estos mismos estudios donde se han demostrado los beneficios cardiovasculares y renales de las agnosis de GLP-1, también se ha visto que la presencia de efectos secundarios va del 60-80%. O sea, eso es atípico para cualquier medicamento, que un medicamento tenga 80% de efectos secundarios, principalmente digestivos, y puede afectar la absorción de otros fármacos por esto de que la comida se queda mucho más tiempo del normal en el estómago. Cuando usamos agonistas del receptor de GLP-1 ocasionamos gastroparesia farmacológica, y esto puede alterar la absorción de algunos fármacos, lo cual no sería adecuado en una persona que está recibiendo tratamientos que tienen una titulación súper fina, como el tacrolimus, por ejemplo, que incluso se tienen que estar midiendo constantemente sus niveles séricos para poder hacer ajustes que sean lo más fino posibles. Entonces, la insulina va a ser el tratamiento de elección cuando la hiperglucemia sea grave, en el posoperatorio inmediato. Se habla de que insulinizar tempranamente a las personas con hiperglucemia post-trasplante puede ayudar a preservar la función de célula beta, pero su desventaja es que requiere una preparación del paciente, enseñarle cómo actuar si se llega a presentar una hipoglucemia, cómo ajustar dosis, cómo ajustarlo de acuerdo a sus niveles de glucosa, a su ingesta de carbohidratos, en fin. Entonces, la optimización de la inmunosupresión siempre preponderando al esquema que sepamos que mejor le va a funcionar al paciente y no al esquema que le disminuye el riesgo de desarrollar diabetes, como dice aquí en esta regla de oro. El control glucémico nunca debe lograrse a costa de un rechazo del injerto. Entonces, las decisiones sobre inmunosupresión son siempre compartidas con el equipo de trasplantes, pero en general, cuando se puede, pues entre más minimicemos el uso de corticosteroides, pues menos probable que el paciente gane peso y desarrolle resistencia a la insulina. El inhibidor o el anticalcineurínico debe considerarse usar los niveles más bajos posibles, siempre logrando los niveles blanco. Y realmente en México, en los esquemas que se usan en México, los mTOR es raro que se usen, pero bueno, cuando se usen debemos conocer el riesgo de desarrollar dislipidemia grave, y siempre tratando de causar la mejor relación riesgo-beneficio. Pero otras complicaciones metabólicas de las personas después de un trasplante son las dislipidemias. Entonces, la dislipidemia va a afectar a la mayoría de personas que se someten a un trasplante. Y el patrón o el fenotipo de la dislipidemia es un fenotipo que tiende a ser heterogénico porque se caracteriza por tener triglicéridos ligeramente altos, colesterol HDL ligeramente bajo, y estas dos alteraciones normalmente son por resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina provoca que las LDL del paciente sean más pequeñas y más densas, y eso las vuelve más heterogénicas. Y este patrón, este fenotipo en específico se agrava cuando usamos inhibidores de mTOR, ciclosporina y corticosteroides. Y probablemente, pues en la práctica diaria, el que más nos va a dar este problema, porque es el que más se usa, son los corticosteroides. Y sin duda, la dislipidemia contribuye de forma directa al riesgo cardiovascular. De hecho, es imposible in vitro hacer una placa de ateroma en la ausencia de colesterol. O sea, para que una placa de ateroma se forme, forzosamente tiene que haber colesterol. Las estatinas que se desarrollaron pues, desde finales de los 90 siguen siendo el tratamiento de primera línea. No hay que olvidar
que tienen interacciones porque compiten por el mismo sistema de citocromo en el hígado con los anticalcineurínicos. Entonces debemos ser cuidadosos cuando damos una estatina. Lo que se sugiere es empezar con atorvastatina, una dosis baja de atorvastatina. Bueno, no funciona la atorvastatina, otra posibilidad puede ser la rosuvastatina. Eh, Hay que considerar que de por sí las estatinas incrementan un poco el riesgo de miopatía, pero si además la combinamos con ciclosporina, se incrementa este efecto. Una alternativa para no tenerle que dar al paciente una dosis tan alta de estatina es combinarlo con ezetimiba como terapia combinada. Los objetivos de colesterol LDL van a variar de acuerdo al riesgo cardiovascular global del paciente, pero en general el paciente post-trasplantado se considera un paciente con un riesgo cardiovascular por lo menos alto. En las escalas de riesgo cardiovascular existen básicamente cuatro categorías, que es riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Y los pacientes post-trasplantados se consideran que tienen un riesgo por lo menos alto, o sea, alto o muy alto. ¿Qué significa eso? Que para la mayoría de las personas el nivel o la concentración blanco de colesterol LDL debe ser menor a 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente, o sea, no olvidarnos de que lo que la causa de muerte de estos pacientes a mediano y largo plazo son los eventos cardiovasculares. Entonces siempre tener muy en mente y fomentarles a los pacientes que sepan cuáles deben ser sus números, ¿no? La hipertensión arterial es sumamente prevalente en los pacientes pretransplantados y muchos de ellos ya padecen hipertensión antes del trasplante, sobre todo los pacientes de daño renal. Los pacientes de daño hepático no tanto, o sea, al contrario, el paciente con insuficiencia hepática crónica grave, pues más bien tiende a tener hipotensión, pero en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, pues la hipertensión es casi la regla. Y además, los anticalcinurínicos, los corticosteroides, pueden favorecer el desarrollo de hipertensión arterial. Y los fármacos que se prefieren para el tratamiento de personas hipertensas post-trasplantadas son los antagonistas de calcio y los fármacos que bloquean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Eh, entonces es importante lograr un control estricto con fin de proteger el injerto y reducir el riesgo cardiovascular. Y bueno, como comenté, es muy frecuente que haya una ganancia ponderal significativa después del primer año del trasplante, y esto pues va a favorecer la resistencia a la insulina, la aparición de diabetes mellitus post-trasplante, esteatosis y apnea del sueño. Como mencioné previamente, cuando recurre la esteatosis en un hígado que se trasplante, cuya indicación de trasplante fue MASLD, normalmente lo que se ha documentado es que la estetosis puede recurrir con un fenotipo más grave. Y los mejores tratamientos en estos casos van a ser la intervención de dieta, ejercicio, en casos seleccionados análogos del receptor de GLP-1 y en casos todavía más seleccionados, una cirugía bariátrica. El síndrome metabólico post-trasplante, que en endocrinología existen, los endocrinólogos se dividen en dos grupos, a los que les gusta el concepto de síndrome metabólico y a los que no. Pero bueno, ¿por qué es importante pensar en este síndrome que ahora le llaman síndrome cardiometabólico renal? Es porque el síndrome se diagnostica cuando existen más de tres de los factores de riesgo o de los padecimientos que están enlistados en esta diapositiva. Y cuando estos padecimientos se agrupan, se multiplica el riesgo cardiovascular.
y no solamente el riesgo cardiovascular, sino la posibilidad de que la persona tenga diabetes en el futuro. Y pues eso compromete la supervivencia del injerto, pero también compromete la supervivencia de la persona en sí. Entonces, más de la mitad de las personas después de un trasplante van a desarrollar síndrome metabólico y por ende van a tener un riesgo cardiovascular incrementado. Vean en esta diapositiva, se muestra cuál es la incidencia estimada de complicaciones metabólicas después de un trasplante de órgano sólido. Por mucho, la incidencia más grande es para hipertensión arterial, seguido de dislipidemia, síndrome metabólico, que el síndrome metabólico prácticamente a lo que se refiere es que la persona tiene más de tres de todas estas que están en la diapositiva. Eh, la diabetes mellitus post-trasplante, que depende mucho del órgano post-trasplantado, pero en general va de un 10 a un 40% y la obesidad 35%. Entonces, esta es una suma que mata, de ahí la importancia de un adecuado control metabólico y no solamente concentrarnos en bajarle la glucosa a la persona. Sin duda, estos pacientes deben ser vistos por múltiples especialistas, tanto antes como después del trasplante, ya que en personas con enfermedades crónicas no transmitibles, en este caso como ejemplo la diabetes post-trasplante, pues son personas que van a requerir el seguimiento de por vida del médico tratante, ya sea el nefrólogo que trasplantó, el hepatólogo el grupo de hepatólogos que procuraron ese trasplante, enfermería especializada para educación en diabetes, de cómo, en caso de los pacientes que van a usar insulina, cómo se van a aplicar la insulina. En general, la presencia de diabetes requiere de todo un proceso de educación que se llama como tal así, educación en diabetes. Y de hecho, actualmente existen múltiples ofertas educativas en México y alrededor del mundo para ofertar este tipo de cursos o diplomados de educación en diabetes con la finalidad de enseñar al paciente a que pueda autogestionar su enfermedad, obviamente en la medida de lo posible. Entonces, normalmente en el equipo de trasplante, pues debería haber el trasplantólogo, el endocrinólogo, nefrólogo, hepatólogo, enfermería y educación, nutrición y rehabilitación, y idealmente ser vistos por un cardiólogo por el incremento en el riesgo cardiovascular. Termino esta presentación con estos mensajes finales. Eh, la diabetes mellitus post-trasplante es una complicación frecuente y grave, pero como vimos en una diapositiva anterior, no es la complicación más común, pero sin embargo, posiblemente sí es la que le confiere a las personas un peor pronóstico para la supervivencia tanto del injerto como de la persona en sí. Entonces, la diabetes mellitus post-trasplante va a afectar a una de cada tres personas trasplantados renales y posiblemente a una cantidad un poco menor en el caso de las personas trasplantadas hepáticas. El diagnóstico de la diabetes post-trasplante se debe hacer cuando el paciente se encuentra en una fase estable. La prueba diagnóstica de elección es la curva oral de tolerancia a la glucosa con la administración de 75 gramos de glucosa. La inmunosupresión es diabetogénica, eso no lo podemos evitar y posiblemente los dos fármacos que casi nunca pueden faltar en los esquemas que reciben estos pacientes pues son el tacrolimus y los corticosteroides. Y los corticosteroides principalmente en la etapa temprana. El tratamiento que se propone para tratar la diabetes post-trasplante es metformina. Cuando tengamos evidencia suficiente de que el mecanismo que está predominando es la resistencia a la insulina, inhibidores SGLT2 y agonistas GLP-1, ya que tienen un beneficio cardiorrenal añadido. Y bueno, posiblemente la terapia con insulina
Sobre todo en la etapa aguda, realmente son pocos los pacientes que se salvan de usar insulina, porque prácticamente ningún fármaco administrado por vía oral está permitido en los pacientes hospitalizados, menos aún cuando el paciente está en una condición grave, como lo es un paciente en el perioperatorio de un trasplante de órgano sólido. Ah, es importante que tengamos una visión metabólica global y que nuestro manejo no sea glucocéntrico, sino que también tratemos la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad para realmente llegar a tener una reducción del riesgo cardiovascular y tener en mente que los pacientes se van a beneficiar se van a beneficiar más cuando son tratados por un equipo multidisciplinario, ya que la coordinación entre los diferentes especialistas es clave para lograr el éxito a largo plazo. Bueno, con esto concluyo esta presentación. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto creo que tenemos unos minutos para dar respuesta. Muchas gracias por la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, levantar la manita o escribirla aquí en el chat, lo que ustedes, Ay. lo que ustedes prefieran. Creo que quedó muy claro. Yo sí te tengo una pregunta. Eh, digamos que entre sirolimus y everolimus en un paciente porque bueno, esto lo agregamos muchas veces cuando ya empezamos a tener un poquito de problema ahí con la función renal. Entonces estamos ahí como que entre sirolimus, everolimus. ¿Tú qué recomendarías en esta situación, ¿no? En donde, como dices, no podemos permitir que llegue a un rechazo, pero también tendríamos que ajustar un poquito ahí la situación, ¿no? Dentro de la función renal, la cuestión metabólica, no sé si tienes alguna opinión Sí, de estos Cuan- medicamentos. sí, cuando tacrolimus ya no es posible por temas de nefrotoxicidad, pues la terapia de segunda línea van a ser los fármacos dirigidos a mTOR, sirolimus, everolimus. Y claro que en algunos casos seleccionados, pues se tiene que hacer el switch hacia este tipo de tratamientos, siempre siendo conscientes de que ambos tratamientos o cualquier tratamiento dirigido a mTOR va a tener implicaciones muy relevantes en el metabolismo de las lipoproteínas, o sea, se dejan de depurar, por así, bueno, en el metabolismo de lipoproteínas no se dice depurar, se dice aclarar. Las lipoproteínas se producen en el hígado y se eliminan en el hígado. Ya ese proceso entre que se producen y logran llegar al hígado para volverse a eliminar, ese proceso está afectado en los pacientes que reciben este tipo de terapias, entonces indiscutiblemente van a tener dislipidemia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues terapia nutricional, porque triglicéridos y colesterol HDL responden muy bien a estilo de vida y la gran mayoría de estos pacientes no se van a salvar de recibir una estatina, porque ese tipo de dislipidemia es aterogénica, entonces tienen que recibir una estatina. Entonces yo creo que con un adecuado uso de una estatina, idealmente combinarla con ezetimibe para lograr usar la menos dosis de atorvastatina posible. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Aquí tenemos una felicitación por parte del doctor Juan Carlos Hernández y doctor Orestes. Dice, buenas noches, ¿cuáles considera que son las metas de hemoglobina glucosilada en pacientes post-trasplante que, ahí se me movió, que ya tienen otras complicaciones microcirculatorias como las que llevan al propio trasplante? ¿Debemos ser más estrictos para cuidar el injerto o más conservadores acorde al estado general? Y pues también te felicita por la presentación. Sí, muchas gracias al doctor Juan Carlos y al doctor Orestes. Definitivamente lo que se recomienda es cuidar el órgano trasplantado, cuidar el injerto.
Si en México todavía sigue habiendo problemas para que una persona logre ser trasplantada, imagínense un rechazo y un trasplante adicional. Eso es algo que muy pocos pacientes tienen la suerte de que llegue a ser posible. Entonces, un poco como sembrar en los pacientes esta idea de que tengan siempre muy presente qué fue lo que los llevó hasta donde llegaron. Es muy bueno porque eso promueve que los pacientes nos ayuden para que los podamos llevar a un control estricto del padecimiento. Y en ese sentido, lo que diría es que sería llevarlo a metas de menos de 7% para personas en una edad intermedia de su vida, para personas muy jóvenes abajo de 6,5% y para personas arriba de 70 años abajo de 7,5 u 8%. Pero siempre tratar de ser lo más estrictos posibles, lo más intensivos posibles en el manejo no solo de la hiperglucemia, sino de todos los factores de riesgo que pueden hacer que la persona eventualmente pierda su injerto, y no por tema de rechazo, sino por tema de que el injerto se vuelva a enfermar. De acuerdo, muchas gracias. Y pues bueno, creo que por el momento ya no hay más preguntas. Nada más aprovecho aquí para compartirles el evento que vamos a hacer el 28 de julio ahí en el Hospital de Las Razas y requieren más información, pues es un evento abierto para los pacientes y pues va a haber ahí medición de FibroScan sin costo para pacientes y también si quieren mandar algún paciente o si quieren asistir también como médicos, pues va a estar muy padre. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Lili. Gracias a todos De por nada, estar al contrario, conectados. muchas gracias. Y Buenas es noches y gracias. padrísima la plática, de verdad. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes a todos.